Club de fans de... ¿Qué? Le comunico que he sido designado por el Club de Fans del Tejido Conjuntivo para componer e interpretar una canción sobre dicho tejido con el objetivo de darla a conocer a la población. En caso de que su conocimiento sea limitado, le adjuntamos un vídeo explicativo. Gracias por su colaboración. Club de Fans del Tejido Conjuntivo. Comenzaremos hablando de los componentes de la matriz extracelular. Para empezar hablamos de las fibras de colágeno, que están en todos los tipos de tejido conectivo y le dan resistencia a la tracción, aunque son flexibles. Tenemos 30 tipos de colágeno dependiendo de la secuencia de aminoácidos que forman cada una de las 3 cadenas alfa del tropocolágeno. Aquí vemos 4 imágenes de cortes longitudinales de fibras de colágeno con diferentes tinciones. La primera, hematoxilina y eosina, donde el colágeno ha adquirido un color rosáceo. La segunda, un tricrómico de Mallory-Azan, que le da un color azul-morado. La tercera, un tricrómico de Van Gieson, que le da un color rojo-naranja. Y la última, un tricrómico de Mason, que le da un color verde. En todos los casos observamos cómo las fibras presentan cierta ondulación, pero están ordenadas, paralelas entre sí. En estas imágenes vemos la organización interna del colágeno, que va desde las cadenas alfa de aminoácidos que se enrollan entre sí constituyendo las moléculas de tropocolágeno hasta los haces de fibras de colágeno. 3 cadenas o hélices alfa de aminoácidos se asocian formando una molécula de tropocolágeno, la cual a su vez se une a otros tropocolágenos para constituir las fibrillas de colágeno. Estas se unen formando las fibras de colágeno, las cuales ya formarán los haces de fibras de colágeno, es decir, el colágeno como tal. Podemos observar tanto la estriación transversal que presentan las fibrillas por la peculiar disposición de los tropocolágenos como la longitudinal que presentan las fibras. En estas imágenes de microscopía electrónica se aprecian muy bien tanto las formas en las que nos podemos encontrar el colágeno según el corte como las estriaciones que éste presenta. En la primera imagen vemos que si se da un corte transversal el colágeno se verá como pequeños puntitos negros, mientras que si el corte es longitudinal se verá como largas fibras perfectamente ordenadas y paralelas entre sí. Otro componente son las fibras de reticulina, que forman redes y están formadas por colágeno tipo 3. Se tiñen con sales de plata y con PAS y presentan estriación transversal. También encontramos fibras elásticas que le dan elasticidad al tejido y si son muy abundantes le aportan color amarillo. Las podemos encontrar en vasos, en alveolos y en tubo respiratorio. Esta imagen de microscopía óptica con tinción hematoxilina y eosina muestra una red de fibras de colágeno y fibras elásticas. Las de colágeno son las más gruesas, mientras que las elásticas las finas. Las fibras elásticas se caracterizan, además de por ser finas, de ser casi rectilíneas y disponerse de forma desordenada, a diferencia de las de colágeno. De normal presentan un diámetro de únicamente 0,2 a 1 micrómetro, aunque pueden llegar a ser más gruesas, hasta 4 o 5 micrómetros. Se anastomosan entre sí para formar redes laxas y abundan en las paredes de grandes vasos, del tubo respiratorio y de los alveolos. En esta imagen de microscopía óptica se ven muy bien las dos formas en las que se pueden presentar las fibras elásticas, o bien como fibras o si no como láminas elásticas fenestradas. Las fibras son más delgadas y rectilíneas, mientras que las láminas son más gruesas y onduladas. La matriz también está formada por glicoproteínas adhesivas. Entre ellas tenemos la laminina, que es una glicoproteína que está en la lámina basal y es sintetizada por las células epiteliales. Tiene diferentes sitios de unión, como para el colágeno tipo 4, la intactina o integrinas, y se encarga de la unión de las células y de la matriz. También tenemos fibronectina, que está formada por 2 cadenas unidas por puentes disulfuro y que la podemos encontrar circulante en el plasma, en la matriz o también uniéndose como proteína a diferentes superficies de células. Y también esta proteína presenta sitios de unión para otras moléculas. Tenemos también entactina, que es otra proteína que se encuentra en las láminas basales y se une a la laminina y al colágeno 4, y tenascina, que está formado por 6 cadenas y que es muy importante en el embrión porque se emplea en la migración celular. Todas estas glicoproteínas se encargan de unir la matriz extracelular de forma indirecta al citoesqueleto. El último componente son los proteoglicanos, que forman una solución viscosa que es PAS positiva y que se sitúan formando una trama irregular alrededor del colágeno. Están formados por una proteína axial y un glicosaminoglicano, como por ejemplo el ácido hialurónico o el dermatansulfato. Y también tenemos diferentes tipos de proteoglicanos, como puede ser el agrecano, el sindecano o el perlecano. Ahora vamos a hablar de las células del tejido conjuntivo. Dentro del tejido conjuntivo podemos diferenciar los fibroblastos. Los fibroblastos son el tipo de células propias de este tejido.
Podemos diferenciar en cuanto a su estructura y su ultraestructura en función de si está en reposo o está en actividad, y en cuanto a sus funciones se dedica a la síntesis de proteoglicanos, de fibrilina y elastina, de procolágeno, y además también puede fagocitar y degradar colágeno. Los fibroblastos en reposo se disponen entre las fibras de colágeno, distinguiéndose de ellas por su núcleo ovalado, el cual está algo más teñido. En actividad adquiere una forma estrellada debido a las prolongaciones citoplasmáticas. Otra de las células del tejido conjuntivo es la célula plasmática. La célula plasmática deriva del linfocito B. El linfocito B se diferencia en célula plasmática cuando se activa la respuesta inmune. Se encuentran en la lámina propia del tubo digestivo, el aparato respiratorio y el aparato genitourinario, y así como en los órganos linfoides, que es donde se diferencian. En estas imágenes encontramos células plasmáticas. Las distinguimos principalmente por su núcleo en rueda de carro y por un citoplasma teñido intensamente debido a la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de los anticuerpos. En esta imagen de microscopía electrónica observamos mejor el núcleo en rueda de carro y la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Los macrófagos son células grandes con capacidad de fagocitar desechos propios o partículas extrañas. Todos los macrófagos del tejido conectivo se engloban bajo el nombre de sistema fagocítico mononuclear. Por ejemplo, las células del hígado son células de Kapfer y las del hueso son los osteoclastos, y tienen en común que son sintetizadas por la célula madre hematopoyética, que tienen capacidad de fagocitar gran cantidad de lisosomas y marcadores de superficie. Dentro de sus funciones distinguimos dos. Por un lado, la fagocitosis. Los macrófagos se mueven por la quimiotaxis y en un principio tiene lugar una adhesión a lo que van a degradar por la melipodios o pseudópodos, y en segundo lugar lo llevan mediante un fagosoma a un lisosoma primario, se fusionan, forman un lisosoma secundario, y por la actuación de las enzimas hidrolíticas y la degradación de lo que tienen que destruir se forma el cuerpo residual. Otra de las funciones es la secreción de productos. Puede secretar bien mediadores celulares, que son citoquinas como por ejemplo la interleuquina 6 o la eritropoyetina, que favorecen la activación de otras células, u otros productos como pueden ser las enzimas hidrolíticas, los derivados del ácido araquidónico y los radicales libres, que favorecen la migración de células inmunitarias. Los macrófagos son células visiblemente más grandes que presentan una membrana plasmática irregular y un núcleo grande. En una imagen de microscopía electrónica se observa mejor la membrana irregular del macrófago, con sus pseudópodos y lamelipodios que le permiten llevar a cabo su función de fagocitosis. Además, tiene un núcleo prominente y una gran cantidad de vesículas y lisosomas que cumplen la función de degradar los elementos fagocitados. Es necesario distinguir el macrófago de su célula precursora, el monocito. Se distingue del macrófago en que su membrana es algo menos irregular y tiene el núcleo en forma de riñón. La última de las células del tejido conjuntivo es la célula cebada. La célula cebada deriva de la célula madre hematopoyética. Se libera al torrente sanguíneo de forma inmadura y madura al llegar al tejido conectivo. Lo encontramos en la lámina propia de tubo digestivo, aparato respiratorio y aparato genitourinario, en la dermis de la piel y también en el tejido subyacente al mesotelio, cerca de la pared de los vasos. Una de las características principales de las células cebadas es su gran contenido en gránulos secretorios. Estos gránulos secretorios tienen sustancias como ATP, histamina, heparina y enzimas hidrolíticas que serán liberadas, pero también liberan productos que no están en gránulos, como pueden ser los derivados del ácido araquidónico y radicales libres. En cuanto a su función, se dedican de mediar la reacción alérgica en relación con la inmunoglobulina E. En esta imagen observamos células cebadas, también denominadas mastocitos. Se caracterizan por tener una gran cantidad de gránulos teñidos intensamente que llegan a ocultar el núcleo. Por último, no nos podemos olvidar del adipocito como una célula propia del tejido conjuntivo. Para acabar vamos a hablar de los diferentes tipos de tejido conjuntivo. Tenemos el tejido conjuntivo laxo, que es aquel en el que no predomina ninguno de sus componentes. Tiene una gran cantidad de células superior al resto de las variedades. Deja espacios potenciales como si fuera una esponja que se pueden llenar de líquido. Por ello se denomina tejido conectivo laxo areolar. Se encuentra en la lámina propia de los órganos huecos y también lo tenemos en mesenterio y epiplones, formando el tejido conectivo retiforme. Aquí estamos ante una preparación de tejido conectivo laxo, concretamente del yeyuno. Tras hacer zoom se puede ver con mayor claridad las vellosidades intestinales, formadas por un epitelio simple cilíndrico y rellenas de tejido conjuntivo. También vemos las células caliciformes. A mayor aumento se puede ver que, a diferencia del resto de tejidos conectivos, tiene una gran cantidad de células.
Otro de los tejidos es el tejido conjuntivo denso, caracterizado por la gran cantidad de fibras de colágeno. Según la distribución de las mismas, podemos distinguir entre el irregular y el regular. Dentro del irregular, las fibras de colágeno se disponen al azar, formando haces entrelazados. También hay fibras elásticas muy bien desarrolladas y células muy apretadas difíciles de diferenciar. Lo encontramos en la cápsula de algunos órganos, en la vaina de tendones y nervios y la dermis de la piel. Esta es una preparación de piel en la que podemos distinguir la zona epitelial de la zona conjuntiva densa y regular. Si ampliamos, podemos distinguir distintos planos de corte de las fibras de colágeno debido a su disposición azarosa y varios fibroblastos pequeños dispuestos entre las fibras. Dentro del tejido conjuntivo denso regular distinguimos el unitenso y el bitenso. Dentro del unitenso, las haces de colágeno se disponen de forma paralela entre sí y al eje mayor de los tendones y los ligamentos. Y lo que hacen es soportar el estiramiento. Dentro de los tendones, las fibras de colágeno están más regularmente dispuestas que los ligamentos y solo hay fibroblastos. Luego también tenemos el tejido conjuntivo denso, regular, bitenso. Dentro de cada lámina las fibras son paralelas, pero entre una lámina y otra cambia la distribución de las fibras. Se encuentra en fascias y aponeurosis, en hueso, en córnea y en esclerótica. Esta es una preparación de tejido tendinoso. Al ser un tejido conjuntivo denso, las fibras predominan sobre las células, y al ser regular unitenso, se puede ver que los haces de fibras de colágeno se disponen paralelos entre sí. Tras hacer zoom, podemos ver la disposición paralela de las fibras de colágeno y los fibroblastos, que se encuentran intercalados entre las fibras. Aquí estamos ante una preparación de córnea, donde podemos ver tejido conjuntivo denso, regular, bitenso. Tras hacer zoom, podemos ver fibroblastos con diferentes tamaños. Hay algunos más alargados debido a que han sido cortados longitudinalmente, mientras que otros tienen forma más esférica, debido a que han sido cortados de forma transversal. Esto se debe a que las fibras de colágeno se disponen en láminas que siguen distintas direcciones. También tenemos el tejido conjuntivo mucoide, que se caracteriza por tener una gran cantidad de matriz extracelular no fibrosa. En ella tenemos fibroblastos grandes y podemos tener algún macrófago o algún linfocito. Se encuentra en la gelatina de Wharton del cordón umbilical y en la pulpa dentaria en el adulto. Esta es una preparación de tejido mucoide del cordón umbilical. Se puede distinguir una gran matriz extracelular no fibrosa con algunas fibras de colágeno delgadas y fibroblastos grandes y de forma estrellada. El tejido conjuntivo elástico se caracteriza por un predominio de las fibras elásticas, que le dan un color amarillo. Entre ellas tenemos fibroblastos y fibras de colágeno. Se encuentra en el ligamento amarillo de la columna, en el ligamento estiloideo, en el suspensorio del pene, en la aponeurosis de Scarpa y en la pared de órganos huecos distensibles. Aquí podemos ver una muestra de tejido conjuntivo elástico con gran cantidad de fibras elásticas formando láminas. Por último tenemos el tejido conjuntivo reticular. Este está caracterizado por la gran cantidad de fibras de reticulina que se disponen en forma de red 3D. Sus huecos están ocupados por células parenquimatosas de los órganos en los que se encuentran, y lo tenemos en hígado, en órganos linfoides y en glándulas endocrinas. Por último, esta es una preparación de tejido reticular del hígado, que se caracteriza por la gran cantidad de fibras de reticulina en su matriz que forman complejas redes tridimensionales. Es imposible. El tejido conjuntivo tiene células y matriz extracelular, fundamental en organización espacial y el soporte de los demás. En la matriz extracelular tenemos glicoproteínas, son elásticas, reticulina, colágena, las más distinguidas. Esas son proteínas, las fibrilares, pero y las adhesivas son laminina, fibronectina, entactina y tenastina. Nos quedan las sales, son minerales y los proteoglicanos. No nos olvidemos electrolitos y con el agua hemos terminado. Abundantes células en el conjuntivo laxo, fibras de colágeno en el conjuntivo denso, en elástico y reticular, elásticas y reticulares, en el mucoide materno fibroso, sabes que son diferenciales. El tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, tenemos una canción para probar. El tejido
tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiene células y matriz extracelular, fundamental en la organización espacial y el soporte de los demás. Células que vemos al microscopio aunque no las distingamos. Si lo que ves tiene forma como una estrella, puede ser un fibroblasto. El macrófago grande, vesiculado, núcleo, riñón en monocitos. Si están en lámina propia, función de defensa irregular, es un mastocito. Célula plasmática que tiene núcleo como una rueda de carro, con mucho retículo, y así sintetiza el anticuerpo determinado. Abundantes células en el conjuntivo laxo, fibras de colágeno en el conjuntivo denso, en elástico y reticular, elásticas y reticulares, en el mucoide matriz no fibrosa, ves que son diferenciales. El tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo, tenemos una canción para probar. El tejido conjuntivo,